Amados hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Para esta noche, amados hermanos, vamos a hablar acerca de la historia de tres jóvenes, de Sadrap, Mesach y Abed-nego. Y para poder comprender su historia, tenemos que leer en el libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a darle lectura del versículo 10 hasta el versículo 30. ¿Está bien? Para poder comprender. ¿Qué nos dice? Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrap, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrap, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrap, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrap, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrap, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrap, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrap, Mesach y Abed-nego. Y estos tres varones, Sadrap, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrap, Mesach
y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Amados hermanos, vamos a orar. Gracias, amado Padre, Señor, por esta bendita palabra. Te pedimos, amado Dios, que seas tú hablando en esta noche a nuestras vidas. Por favor, amado Padre, llénanos con tu sabiduría para que todo lo que tú nos vas a hablar y nos vas a enseñar se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Gracias, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo pueda convencernos de pecado, justicia y juicio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, esta historia es muy bonita de estos tres jóvenes. ¿Han comprendido? ¿Les ha gustado esta historia? ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que cuando uno realmente confía en su Dios, cuando uno confía realmente en Dios, no importa lo que el diablo pretenda hacer contigo, no te va a afectar? Estos tres jóvenes fueron echados al horno de fuego. ¿Les pasó algo? No. ¿Y por qué fueron echados al horno de fuego? Porque no quisieron adorar a otros dioses. No quisieron adorar ni servir al Dios del rey Nabucodonosor. No quisieron, se negaron. Prefirieron 1000 veces morir en el horno de fuego antes que servir a sus dioses. Ellos estaban muy confiados de que su Dios, a quien adoran, a quien sirven, a quien honran, los iba a librar. Y si caso contrario no fuera así, preferían morir antes que servir a otros dioses. Díganme, ¿acaso, amados hermanos, si no se ve la confianza en los jóvenes hacia Dios? La pregunta es, ¿qué tan grande puede ser la fe de nosotros? ¿Qué tan grande puede ser tu fe, amado hermano? ¿Qué tan grande puede ser? ¿Se comparará la fe de estos tres jóvenes o no? Amados hermanos, estos jóvenes prefirieron morirse antes que servir a otros dioses o honrar a Dios. Si alguien viene hacia ti y te dice, si no niegas al Dios que tú sirves, te quitaré la vida, ¿qué es lo que haces? ¿Prefieres que te arrebaten la vida antes que negar a tu Dios? ¿O qué es lo que haces? Estos jóvenes nos dieron un gran ejemplo. Nos dieron un ejemplo de fe, de confianza, de lealtad, de fidelidad a Dios. Aunque se encontraban en una situación muy delicada y muy complicada, en ningún momento pusieron en duda o pusieron en duda o incredulidad su fe. En ningún momento. No pusieron en duda su fe, sino todo lo contrario. Demostraron delante del rey de que su Dios es un Dios omnipotente que lo puede todo. Aunque lo pusieran adentro de un horno de fuego, no les iba a hacer daño. Confiaron en su Dios. Y su Dios mandó un ángel para que los protegiese. Amados hermanos, ni siquiera su cabello se quemó.
ni siquiera olían a humo. Cuando yo leí esta historia, amados hermanos, realmente es una historia que te fortalece. Es una historia que te dice, sí, yo tengo que seguir adelante, porque aunque el diablo se ponga en mi camino, nada me va a pasar. Si yo confío realmente en Dios, nada me va a pasar. Su palabra, amados hermanos de Dios, nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Estos jóvenes tenían fe en Dios? Claro que sí. ¿Estos jóvenes eran agradables delante de Dios? Claro que sí. A Dios le agrada cuando nosotros no solamente de nuestros labios decimos, Señor, yo confío en ti. No, a Dios le agrada cuando nosotros realmente demostramos con hechos, con nuestras obras, la confianza y la fe que le tenemos a Dios. Su palabra incluso nos dice, una fe sin obras es una fe muerta. De nada sirve, amados hermanos, decir, yo creo en Dios, yo sé que Él es muy poderoso, pero cuando estás pasando por una situación difícil o delicada, no se ve tu confianza, tu fe en Él. Y amados hermanos, y eso nosotros podemos darnos cuenta a diario. Solamente un poco hay que recordar, hay que meditar, reflexionar. Si hemos pasado en algún momento una situación difícil, sea de necesidad, de problema de salud o algún tipo de problema, tentaciones o pruebas. Tu fe, tu confianza en Dios, ¿estuvo delante de todos esos problemas? ¿O te dejaste embargar o te dejaste llenar por el miedo, por la inseguridad, por la duda, por el estrés, por el afán a través de ese problema, necesidad o problema de salud o aflicción o prueba o lo que estabas pasando? ¿Demostraste tu fe en medio de ese problema? Porque, amados hermanos, la palabra de Dios dice que Dios prueba nuestra fe. Él lo prueba. Por eso, amados hermanos, su palabra en el libro de Romanos, ¿qué nos dice? Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero el problema de nosotros es que aunque conozcamos esa palabra, si nos pasa algo malo ya estamos preocupados. Ya nos alteramos, ya nos estresamos, ya nos afanamos. Y nos olvidamos que servimos a un Dios poderoso, que servimos a un Dios que lo que es imposible para nosotros, para Él lo es posible. Para estos tres jóvenes era imposible sobrevivir después que fueran arrojados en el horno. Claro que sí. ¿Quién sobrevive en el fuego? Cuando son arrojados en un horno de fuego, ¿quién sobrevive? Amados hermanos, es imposible. Pero ahí podemos darnos cuenta que nosotros servimos a un Dios de lo imposible, a un Dios que hace posible todo, a un Dios de las cosas maravillosas, de las cosas sobrenaturales. Nosotros servimos a un Dios extraordinario, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el Dios que tú sirves, ese es el Dios que nosotros servimos. Por eso, amados hermanos, si tu fe en estos momentos, de repente tú sientes que ha estado decayendo, que poco a poco ha ido bajando, que poco a poco la duda se ha ido invadiendo a tu vida, que la incredulidad ha ido invadiendo a tu vida, esta es una historia por la cual te tiene que fortalecer. Esta es una historia de esos tres jóvenes que tú tienes que decir sí, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Tú eres el mismo Dios que libraste de la muerte, del fuego a esos tres jóvenes. Asimismo, tú me librarás de cualquier tipo de problema que yo pueda estar pasando. Asimismo, Señor, tú me guardarás, tú me cuidarás en medio de la aflicción, de la tentación, de la prueba y de todas las cosas que yo pueda pasar. Tu palabra dice que tú suplirás mis necesidades. Yo te voy a creer, Señor. Tu palabra dice que tú lo puedes todo. Tú eres capaz de solucionar cualquier tipo de problema. Yo te voy a creer, Señor. Tú eres capaz, Señor, de sanar cualquier tipo de enfermedad. Yo te creo, Padre. De eso se trata, amados hermanos. De realmente creer con convicción, de estar convencido lo que Dios ha puesto aquí en su palabra, que Dios lo puede todo, que nosotros servimos a un Dios extraordinario. Tú tienes que creer en eso, no tienes que dudar ni te tienes que dejar
llenar la mente de duda o de incredulidad. Amados hermanos, su palabra dice que nosotros debemos de caminar por fe y no por vista. Porque si tú caminas por vista, te vas a llenar de incredulidad, te vas a llenar de miedo, te vas a llenar de dudas, porque vas a ver problemas, necesidades, aflicciones, tentaciones y todo lo malo que pueda haber. Imagínense si estos tres jóvenes se dejaban guiar por lo que miraban al ver ese horno de fuego. Si se dejan guiar por lo que estaban viendo, ¿iban a tener miedo? ¿Se iban a llenar de dudas o no? Claro que sí. Claro que sí, hermanos, al ver un horno lleno de fuego, si lo miran y se centran en el problema, en lo que está delante de ellos, iban a tener miedo, iban a tener dudas, iban a dudar de Dios. Pero ellos no hicieron eso. No se centraron en el problema. No se centraron en el horno de fuego que estaba delante de ellos. ¿Saben en quién estaba su mirada de estos tres jóvenes? En Dios. Su mirada lo pusieron en Dios, confiaron en Dios y dijeron: Señor, este problema no será más grande que tú. Y Dios se le demostró y así fue. En este caso nosotros también tenemos que decir eso, amados hermanos. No caminemos por vista, no nos centremos nuestra mirada en el problema. No miremos el problema, no miremos la necesidad, no miremos la aflicción, no miremos eso que tanto nos está preocupando. Si no, levantemos nuestra mirada al cielo, miremos a Dios y recordemos de que Dios es mayor, es más fuerte, es más poderoso que cualquier tipo de problema que pueda pasar en nuestras vidas. Dios es maravilloso. Por eso, hermanos, sigue adelante. Que no decaiga tu fe, que no decaiga tu confianza, porque justamente eso es lo que busca el diablo. Desanimarte, ponerte en dudas, llenarte de incredulidad, llenarte de miedo y que poco a poco te alejes de Dios. Muchas veces, amados hermanos, nosotros al ver el problema delante nuestro, actuamos según nuestro criterio, según nuestra sabiduría, según nuestras fuerzas, para librarnos de ese problema, pero no esperamos en Dios. Si estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, también hubieran actuado conforme a su sabiduría o conforme a sus fuerzas, ¿qué hubieran hecho? ¿Se hubieran dejado arrojar al fuego? No. Hubieran buscado tal vez la forma de escapar y huir, o tal vez simplemente se hubieran postrado y adorado a ese Dios, al Dios del rey Nabucodonosor. Tal vez lo hubieran hecho, pero no. Ellos no decidieron confiar en su sabiduría, ellos no decidieron confiar en sus fuerzas, decidieron confiar ¿en quién? En Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, confiar en Dios, esperar en Dios. Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a enseñar qué camino debemos de tomar, Dios nos va a dar la respuesta de todos los problemas que nosotros podamos estar pasando. Dios te va a ayudar. Si su palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. De Él vendrá nuestro socorro, de Él vendrá nuestro pronto auxilio. Él es nuestro lugar seguro. ¿Cómo podemos tener miedo? Si su palabra, ¿qué nos dice? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que venga cualquier tipo de problema. Si yo estoy con Dios, nada malo me pasará. Amén. Y al fin y al cabo, que todo se haga conforme a la voluntad de Dios, como Él quiere, como Él plazca. Que todo se haga conforme a su voluntad. Amén. Así que, amado hermano, espero que esta historia te haya fortalecido, te haya llenado de fe. Así como estos tres jóvenes fueron librados del horno de fuego, Dios también te librará de ese problema que estás pasando, de esa necesidad que estás pasando, de esa enfermedad que puedas estar pasando, de esa aflicción, de esa prueba, de esa tentación. Dios te va a librar. No pongas tu mirada en el problema, pon tu mirada en Dios, confía en Él, demuestra tu confianza en Él y que todo se haga conforme a la voluntad de nuestro amado Padre. Amén. Así que, amado hermano, que tengas una bonita noche, un bonito descansar. Por favor, no te olvides, antes de dormir, ora, habla con tu Padre, conversa con Él. Amén. Que tengas una bonita noche, amado hermano. Dios te bendiga. Amén. Buenas noches. Bendiciones.